Hola, soy Jim, de Quartz Renew. Uno de los principales problemas de las encimeras de cuarzo tiene que ver con los recubrimientos. Existen varios recubrimientos que se aplican a las encimeras de cuarzo y que, con el tiempo, acaban causando problemas. Esto puede consistir en un revestimiento de plástico con el que vienen las losas. Hemos observado que el adhesivo puede transferirse a la superficie y provocar un acabado irregular con el paso del tiempo. Los selladores que se aplican y que, con el tiempo, forman parches que se desprenden. Y los abrillantadores. Esos son los tres recubrimientos principales que observamos que se aplican a las encimeras de cuarzo y que pueden causar problemas en el acabado a largo plazo. Hoy les mostraremos un método de reparación que es un poco convencional para eliminar este recubrimiento de la superficie y recuperar un acabado uniforme. El trabajo en el que estamos ahora probablemente se debe principalmente al abrillantador que se ha aplicado, los abrillantadores que se encuentran en los limpiadores. Si compran un limpiador, un propietario compra un limpiador que dice que limpia y da brillo. Eso significa que contiene abrillantador. Y con el tiempo, el acabado se volverá irregular a medida que se vaya desgastando. Entonces, pueden hacer una de dos cosas. Pueden devolverle un acabado uniforme o pueden aplicar abrillantador por el resto de su vida. Ustedes eligen. Hoy les vamos a mostrar cómo eliminar este recubrimiento de la superficie mediante productos Quartz Renew y esperamos que eso les ayude en sus futuros trabajos. Bien, como pueden ver aquí, tenemos un acabado muy irregular. Se trata de una isla de dos losas que presenta un acabado muy irregular por todas partes. Estoy seguro de que esto tiene que ver con el abrillantador. Estamos aquí para quitarlo mecánicamente sin dañar la superficie. Una prueba rápida que pueden hacer antes de comenzar a trabajar en una superficie de cuarzo es la prueba del agua, ¿de acuerdo? Si ponen agua sobre una superficie de granito, por ejemplo, y se forman gotas de inmediato, eso es algo bueno. Eso significa que hay una buena cantidad de sellador ahí que aún no se ha degradado. Eso es lo que queremos ver. En el cuarzo, eso no es lo que queremos ver. Y ahí es donde surge el malentendido cuando se trata de superficies de piedra natural y de cuarzo. Voy a poner un poco de agua en esta superficie solo para empezar y verán qué tan agresivamente se separa y forman gotas. Y eso me indica, incluso antes de empezar, ¿cuál es el problema principal? Entonces, echo un poco de agua sobre esta superficie. Bien, la extiendo por toda la superficie. Como pueden ver, se separa de forma agresiva, ¿de acuerdo? Lo que eso me indica es que hay algo en la superficie que repele el agua y provoca ese aspecto. Cuando terminemos, haré lo mismo y notarán que solo queda un brillo de agua. Es decir, no hay nada ahí que la repela. Y eso me indica que hemos eliminado esa capa de la superficie. Bien, este método de reparación es bastante sencillo. Para aquellos de ustedes que se dedican a esto, diría que incluso podría ser un proyecto de bricolaje si son relativamente hábiles. Es un poco diferente del tipo típico de reparación en el que utilizamos pulidoras rotativas, ¿de acuerdo? En este trabajo utilizamos una pulidora orbital aleatoria. Esta es una lijadora de gemas. Se ha utilizado durante años en cosas como canteras, reacabados y cosas por el estilo, aplicaciones automotrices. Me gusta porque es orbital aleatoria. Una de transmisión directa sería demasiado agresiva y opacaría demasiado la superficie. Si no están familiarizados con cómo funciona la órbita aleatoria, no se trata solo de un movimiento circular. Es un movimiento circular con peso. El cabezal de la pulidora se mueve de un lado a otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es más una acción de frotado que una acción de pulido. Estamos utilizando la pulidora orbital aleatoria de gemas y colocamos una almohadilla gris Scotch-Brite sobre la almohadilla de apoyo, con un soporte blando. Bien, esa es la pulidora y estamos utilizando el primer paso de nuestro Quartz Renew, que es el Snake Skin Revealer, el cual se utiliza típicamente para recuperar la textura después del pulido con diamante, eliminar un rayón, etc. En este caso, se trata de otro uso más de este primer paso. Este es el único paso que utilizaremos. No tenemos que pasar por múltiples pasos y terminaremos con un acabado bonito y uniforme. Para iniciar el proceso, aplicamos en una cantidad generosa de Snakeskin Revealer sobre la superficie.
Si en algún momento, mientras trabajan en el área, el abrillantador comienza a secarse, deben aplicar más o agregar un poco de agua. Vamos a agregar un poco de agua ahora, desde el principio, solo para asegurarnos de que se mantenga húmedo. Y vamos a agarrar la pulidora orbital y la pasaremos por la superficie. En el movimiento orbital aleatorio, el abrillantador y la Scotch-Brite Grease son la combinación adecuada para eliminar ese recubrimiento de la superficie sin dañar la encimera de cuarzo. Mientras trabajamos la superficie, giramos la pulidora en pequeños círculos y nos movemos de adelante hacia atrás en filas y superponiendo aproximadamente un cuarto de la almohadilla. Aquí vamos de adelante hacia atrás. Es importante mantener la velocidad y todo lo demás bastante consistente. Y a medida que terminamos de movernos de adelante hacia atrás, nos movemos de lado a lado. Esto nos ayuda a obtener el acabado más uniforme posible, además de garantizar la eliminación total del recubrimiento de la superficie. Existen diferentes aplicaciones que causan este mismo tipo de aspecto. Como dije, creo que tiene que ver con el pulido. Quizás se elimine un poco más fácilmente. Un problema común en muchos mercados, sé que es un gran problema en nuestro mercado porque hace mucho calor aquí, es que el revestimiento plástico que viene en las losas, el adhesivo se transfiere a la superficie y literalmente se hornea en la superficie. En algunos casos, es posible que tengan que dar varias pasadas para quitar todo eso y obtener un acabado uniforme. Ya pasamos de adelante hacia atrás y de lado a lado. Y ahora solo queremos humedecerlo, sacarlo con la escobilla y limpiarlo muy bien. Creo que es una buena idea tener al alcance 2 toallas de microfibra durante este proceso. Y después de haberlo sacado con la escobilla, pueden usar una que esté húmeda para eliminar cualquier residuo que aún quede. Finalmente, utilizamos una toalla seca para limpiar la superficie a fondo y eliminar todos los residuos de la superficie para ver nuestro acabado final. Si es necesario un segundo paso, por supuesto, háganlo. En la mayoría de los casos quedará limpio con el primer paso. Entonces, tras nuestro primer paso, la zona queda bien limpia. Como pueden ver en la parte inferior de su imagen, si se fijan, la superficie está más brillante. Bien, pues ese es el recubrimiento restante que hay en la superficie. Dado que el cuarzo es una superficie texturizada, cuando se aplican recubrimientos, en realidad aumenta el brillo. Al entender que eso es lo que la mayoría de la gente quiere, ya han visto los problemas que causa a largo plazo. Así que esa es una decisión que la gente tendrá que tomar si quiere seguir aplicando un abrillantador o un sellador. Se puede ver claramente en esta toma que sí cambia el brillo de la superficie. Bien, espero que esta demostración les haya ayudado y les haya aclarado los problemas que pueden surgir con las encimeras de cuarzo. Este es uno con el que nos topamos muy a menudo, así que pensé que era hora de compartir con nuestros clientes otra forma de salvar las encimeras que no hay que rehacer. Literalmente, esa es nuestra razón de ser. Quartz Renew está diseñado para ayudar a los fabricantes a evitar tener que rehacer las encimeras. Espero que esto les haya sido útil. Como pueden ver, en el área en la que acabamos de trabajar, los resultados son excelentes y bastante rápidos. Vamos a seguir adelante aquí. Este es un trabajo en directo. Se trata de una isla de 2 losas que tenemos que terminar. Y a modo de referencia, diría que esta isla de 2 losas nos llevaría aproximadamente 1 hora, lo que, en última instancia, podría suponer un ahorro de entre $8 y $10,000 en comparación con una nueva fabricación. El cliente queda contento, nosotros quedamos contentos, todos quedan contentos. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima, cuídense. Quartz Renew, soluciones de reparación que cobran vida.